Hermanos, en los capítulos anteriores de Romanos, el apóstol Pablo, en primer lugar, habló acerca de la culpabilidad universal del ser humano, si ustedes recuerdan eso. Y también habló en algunos capítulos de que es imposible que el hombre pudiera reconciliarse o estar en paz o alcanzar la justificación por medio de las obras, no digamos por méritos que tuviera el ser humano. Luego él, hermanos, manifiesta o expone de que hombres del Antiguo Testamento, y pone el ejemplo de Abraham, pone en el capítulo anterior, en el capítulo 4, el ejemplo de David, que no fueron justificados por obras de la ley, sino que fueron justificados por la fe, por la gracia, por creer en la palabra de Dios. Y así dice de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces fue justificado por creer, fue justificado por la fe. Y también de David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todo eso, hermanos, estos siervos de Dios fueron justificados precisamente por creerle a Dios, no por obras, como lo dice el mismo profeta Habacuc. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. Entonces, hermanos, ya en el Antiguo Testamento, estos hombres de Dios, pues ya conocían de que iban a ser justificados o que fueron justificados por medio de la fe y no por las obras. De la misma manera, hermanos, Dios nos ha justificado a nosotros, no porque hicimos obras, no porque hicimos méritos, sino porque le creímos a Dios, creemos la palabra de Dios. De esa manera hemos sido justificados por el sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo a favor nuestro. Ahora bien, si siendo justificados, dice el apóstol Pablo en la lectura, en consecuencia, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese, hermanos, es el primer resultado de la justificación. Tener paz con Dios. Es el primer resultado. ¿Por qué es el primer resultado? Porque estamos, hermanos, evidentemente enemistados contra Dios. Entre el ser humano, entre nosotros y Dios, había una barrera de separación. Nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra rebeldía nos separaba de la santidad de Dios. No estamos en paz porque no estamos seguros de nuestra salvación. No había seguridad, hermanos, de que viviendo en una vida de pecado pudiéramos ser salvos. Y así, hermanos, en la religión tradicional se nos enseñaba que teníamos que hacer obras para lograr la salvación. Se nos enseñaba que teníamos que obrar bien, obrar esto, hacer lo otro, hacer lo bueno para lograr la salvación. El problema es que nunca la persona sabía cuántas obras eran necesarias para lograr la salvación. Y hacía penitencias, y hacía sacrificios, y hacía esto, y hacía lo otro, y nunca estaba segura la persona de que tenía la salvación. Entonces no había paz. Siempre había esa angustia. Y se moría la persona y se iba sin esperanza de que se había alcanzado la salvación. Dejó a sus parientes que siguieran pidiendo por su salvación, lo que era completamente imposible. Imposible. Entonces, hermanos, no había paz. Entonces, el primer resultado de la justificación es que hay paz con Dios. Siendo justificados, ahora nosotros tenemos paz con Dios.
Decir que ahora estamos reconciliados con Dios. Ya no estamos enemistados con nuestro bendito Señor. Porque por el sacrificio perfecto de Jesucristo, Él vino a hacer la paz, a reconciliarnos con Dios. Y ahora, hermanos, estamos seguros de nuestra justificación. Estamos seguros de nuestra salvación. Ya no estamos, hermanos, con esa angustia que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que hacer 40 ayunos, tengo que hacer 40 sacrificios, tengo que hacer 50 vigilias para lograr la salvación. Nada de eso. Nada de eso. Porque nuestra salvación está asegurada, nuestra justificación está asegurada por los méritos de Cristo Jesús. Porque Él nos puso, hermano, rompió esa enemistad que teníamos contra Dios. Ahora somos amigos de Dios. Hay paz en mi corazón, debe haber paz en su corazón. Si ahora mismo nos llamara el Señor, tenemos esa entrada libre al reino de los cielos, porque es lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Ya no hay angustia. Ya no estoy pensando y cuando me muera, ¿cuál va a ser mi destino? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a ir al cielo? ¿O no hice lo suficientemente bueno y me voy a ir para el infierno? No hay esos pensamientos, hermanos, en el corazón del creyente. El corazón del creyente, hermanos, le cree a Dios. Hacer otras cosas es hacer a Dios mentiroso. Si pensamos que por hacer algo vamos a alcanzar la salvación, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque el Señor dijo, el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos creen aquí en el Señor? Entonces tiene vida eterna. Ya no se preocupe. No se preocupe de nada. Usted no puede hacer nada para lograr la vida eterna. El Señor Jesús lo hizo todo. Y Él nos regaló. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Teniendo esa seguridad, pues hay paz en nosotros. Es el primer resultado de la justificación. Hace algún tiempo un hermano, ya no está con nosotros, pero me decía, hermano, no, si vamos a ver hasta que estemos ante la presencia de Dios. Allá vamos a saber, hasta que ya partamos, hasta que ya partamos, vamos a saber para dónde vamos. Está completamente equivocado. Y entonces, ¿de qué servía ser cristiano? ¿De qué servía creer en Cristo? ¿De qué servía el sacrificio de Cristo si al final no vamos a saber para dónde vamos? Estamos haciendo a Dios completamente mentiroso al pensar de esa manera. Pero hay paz, dice la Escritura, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz que el Señor nos da es una verdadera paz porque es amistad con Dios, reconciliación con Dios, seguridad de la salvación, de la justificación. No hay temor porque le creemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay paz en el corazón del creyente. Tiene que haber paz. No tiene que haber ninguna inquietud. No debe cruzarse un pensamiento negativo a saber cuando me muera para dónde va a mandar el Señor. No debe haber ese pensamiento negativo. Si el Señor lo dijo en su palabra. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada.
¿Qué es una entrada? Es una puerta. Y esa es la entrada para esta sala, es la puerta. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada. Quiere decir que la puerta está abierta. Así como está esa puerta abierta ahí para que entre todo el que quiera pasar a esta sala, a este local. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada ¿a qué? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual ahora estamos viviendo. Ya hemos hablado en otras oportunidades del significado de la palabra gracia. Es una palabra bien conocida en el griego, es caris, de donde viene la palabra carisma o carismático, caris. Y ya todos ustedes saben, porque les pregunto qué es gracia, todos me van a decir, ¿qué me van a decir? ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. Eso es lo que me van a decir, un favor inmerecido. Esa es la traducción más común que le damos a la palabra gracia, aunque significa muchas cosas hermosas más. Significa una gran cantidad de cosas, la palabra gracia. Pero esa es la más común que nosotros conocemos, es el favor inmerecido. Aunque hay otros significados como es una disposición amistosa de Dios para nosotros, es una actitud favorable de Dios para nosotros, es un don supremo divino, es la buena voluntad de Dios para nosotros, es benevolencia, es generosidad, es bondad. Todo eso es gracia. Todo eso abarca la palabra gracia. Pero es un favor inmerecido. Pero ¿por qué es un favor inmerecido entrar a esta gracia? ¿Por qué es un favor inmerecido? Porque no merecíamos la salvación. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Si todos nos habíamos enemistado contra Dios, todos nos habíamos rebelado contra Dios, no había justo ni siquiera uno. Cada uno se apartó del camino, haciendo lo que le placía, rechazando a Dios, rechazando el Evangelio. No merecíamos la salvación. Por eso es un favor inmerecido, porque nosotros no merecíamos nada. Pero Dios en su misericordia, hermanos, un día extendió su brazo de poder y nos rescató del fango, del hoyo, de la condenación, de los caminos de perdición, y nos puso en lugares celestiales. Nos hizo príncipes de su pueblo, hijos de Él. Gracia del Señor, su buena voluntad. Él tuvo como una actitud favorable para nosotros, no desfavorable. Por eso es que es gracia. Bendito sea el nombre del Señor por todo lo que Él hizo a favor nuestro. Entonces por eso decimos que es gracia, porque no lo merecía. No había méritos en ninguno de nosotros, hermano. No había ningún mérito. Si usted se pone a meditar, hermano, y qué méritos tenía para que el Señor me llamara. ¿Qué méritos tenía para que el Señor me escogiera? ¿Qué méritos tenía para que el Señor me pusiera como un hijo suyo? No había nada. Todo el Señor lo hizo de su buena voluntad. De su buena voluntad, de gracia. Y ahora Él dice para que estemos firmes en esta gracia. Si Él nos ha llamado a esta gracia, dice para que estemos firmes. Dios quiere, hermanos, si nosotros hemos conocido la bondad de Dios, si nosotros hemos conocido el poder de Dios, si reconocemos la obra que Él ha hecho en nuestra vida, vamos a permanecer firmes en esta gracia. Porque no es poco, hermanos. No es poco lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. El Santo Hijo de Dios, sin mancha, sin culpa, sin pecado, sin tener necesidad de venir a este mundo a humillarse. Él se humilló a lo sumo
y dio su vida por nosotros, llevando nuestras culpas, llevando nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Es grande la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida al darnos una nueva vida. Entonces Él quiere que permanezcamos firmes en esta gracia. Que no le dejemos llenar la mente de las locuras que la gente se inventa ya en el mundo. De las cosas raras que hablan en el nombre de Dios y que no tienen ningún apoyo bíblico. Nosotros vamos a creer, hermanos, aquello que tiene un apoyo bíblico. Aquello que está apoyado por la Escritura, y no vamos a andar creyendo cuentos de gente que desconoce las Escrituras. Entonces, nosotros, hermanos, no vamos a ser llevados por ninguna viento de doctrina para un lado y para el otro. Estamos firmes en la gracia que el Señor nos ha dado. Porque creemos su palabra. Entonces, hermanos, estamos firmes. Estamos firmes en esa gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Nos gloriamos. Eso es, nos regocijamos. Es un regocijo. Ese gloriarnos es un regocijo. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos. Hermanos, si la vida del cristiano pues es un gozo, es un regocijo. Dios quiere que nos gocemos. Por eso, hermanos, al inicio cantamos, alabamos al Señor, hermanos. Hay un gozo. Nos gozamos, hermanos, por la obra que Él ha hecho. Es un regocijo que siempre debe de haber en nuestra vida, hermano. Nuestros cantos tienen que ser cantos de gozo, hermanos. Que al Señor eso es que le gusta. Al Señor le agrada que nos gocemos en la alabanza. ¿Verdad? Que sea alegre. Que sea con regocijo. Nosotros nos cantamos alabados ahí que dan ganas hasta de morirse. ¿Verdad? Como que están muriendo. No es gozo, hermanos. Es gozo. No son alabados tristes. ¿Ya? Es cierto que a veces en la adoración lloramos, pero de regocijo, hermano, por la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. De cuando entendemos, cuando estamos cantando un coro de adoración, lloramos porque entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y entendemos el significado de lo que estamos cantando. No solamente por abrir la boca, sino que entendemos lo que estamos diciendo. Pero siempre dice que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. En eso nos regocijamos. En que veremos la gloria de Dios. Tenemos esa esperanza y eso es lo que nos llena de regocijo. De saber que veremos la gloria de Dios. Imagínense, hermanos, qué triste sería que una persona pensara y dijera, bueno, toda mi vida he sido cristiano, he asistido a las congregaciones, he leído la Biblia, he creído en la palabra de Dios, pero que, como el ejemplo que les dije, pero hasta el final me voy a dar cuenta para dónde me va a llevar el Señor. ¿Qué paz puede haber en el corazón de una persona que piense de esa manera? Si nosotros ahora, hermano, estamos viviendo en la presencia de Dios, estamos creyendo en la palabra de nuestro Señor, si toda nuestra vida hemos andado de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a ser que cuando ya partamos de esta tierra no nos encontremos con Él, sino que estemos en el infierno? De ninguna manera. Eso no puede ser. Porque nosotros no nos estamos regocijando en una esperanza vana.
Nos estamos regocijando en la esperanza de ver la gloria de Dios. Esa es nuestro regocijo. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y la tenemos, hermanos, con seguridad. Porque la misma palabra de Dios nos asegura, nos atestigua de esa verdad. Entonces, hermanos, es un regocijo que tiene que haber en nuestra vida. De saber que si hoy estamos caminando con Dios todos los días de nuestra vida, pues al final, hermanos, vamos a seguir caminando con Dios allá en la gloria. Vamos a seguir ante la presencia de Dios porque esa es el regocijo de nuestra esperanza. Porque si no tuviéramos esa esperanza de ver la gloria de Dios, hermano, ¿y qué regocijo podía haber en el corazón de la persona? No habría regocijo. Pero si nos gozamos, nos regocijamos, es porque tenemos esa esperanza de ver la gloria de Dios. No olviden que el Señor Jesús hizo esa oración, hermano. No olvidemos de que Él oró, que estén conmigo para que vean la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. El Señor oró para que viéramos su gloria. Y esa oración de Jesús tiene una respuesta. Y esa respuesta es que nosotros vamos a ver la gloria de Dios porque Él oró por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, regocíjese. Como ese verso que es como saltar, hay que saltar como un becerro de la manada. Regocijarnos ante la presencia de Dios, de ver la gloria de Dios. Pero mire, no solamente nos regocijamos en eso, porque eso es bonito y es bueno regocijarse en eso. ¿Quién no se va a regocijar por eso? ¿Qué cristiano no se va a regocijar? De la esperanza está en la gloria de Dios. Todos nos regocijamos. Pero la cosa es que aquí en la tierra hay otras situaciones que se presentan. Y eso es lo que es el siguiente verso, verso 3. Y no solo esto, dice el apóstol, sino que también nos regocijamos o nos gloriamos en las tribulaciones. Mire bien. Nos gloriamos o nos regocijamos, que es una traducción correcta. Nos regocijamos en las tribulaciones. Fíjese que no dice en la gran tribulación, dice en las tribulaciones. Esa palabra que se traduce por tribulación en el griego quiere decir dificultades, quiere decir problemas. Quiere decir, hermanos, situaciones difíciles. Eso quiere decir lo que se ha traducido ahí por tribulación. Todos nosotros, hermanos, mientras andemos en nuestra vida, vamos a tener algún problema, algún sufrimiento, alguna situación difícil en el caminar cristiano. Todos los hemos experimentado. Y mientras estemos en este mundo, vamos a seguir experimentando problemas, dificultades, situaciones difíciles, o como está ahí envuelto en una sola palabra, tribulaciones, dificultades. Pero esas dificultades, aquí la Escritura dice, no son para que nos apartemos de Dios. ¿Qué bien? Las dificultades, las tribulaciones, los problemas, no son para apartarnos de Dios. Porque muchos piensan o actúan de esa manera. Hay cuántos ejemplos. Cuántos ejemplos que personas creyentes se retiran de las congregaciones. ¿Por qué se retiran? No, yo me retiré porque ahí tuve ciertos problemas. Yo ya no voy a la iglesia porque allí tuve una dificultad con la hermanita fulana. Me voy a ir para otra parte o ya no voy a ir a ninguna iglesia porque son los problemas. ¿Y quién le dijo que no iban a haber problemas? ¿Quién dijo que no iban a haber dificultades?
¿Quién nos dijo que iban a haber sufrimientos? Sufrimientos de toda índole, enfermedades, desprecios, qué sé yo. Pero ninguno de ellos es para apartarse de Dios. Lo que la palabra aquí nos dice es que nos regocijemos en esas tribulaciones, que nos regocijemos en esos sufrimientos, que nos regocijemos en esos problemas. Parece eso absurdo, de que uno va a estar alegre y gozándose con los problemas, con las dificultades. Pero Dios es sabio y Él sabe por qué lo dice. Y lo dice a continuación. Sabiendo que la tribulación, o sea, los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, producen paciencia. Mire bien, producen paciencia. Las dificultades, cuando nosotros las superamos, cuando ellas no nos vencen, y el cristiano no es alguien que se va a dejar vencer por la dificultad. Porque al vencer todo eso, al estar en medio de problemas, estar en medio de tribulaciones, eso nos produce, aquí dice paciencia, pero la traducción mejor de la palabra griega es perseverancia. Aunque también significa paciencia, también significa perseverancia y persistencia. Pero es mejor usar la palabra perseverancia porque la paciencia es algo pasivo. El que tiene paciencia, sí, voy a tener paciencia y me voy a agachar porque soy paciente. La perseverancia es la misma paciencia, pero es activa. Es activa. Entonces, hermanos, los sufrimientos, las tribulaciones nos dan perseverancia. Nos hacen, hermanos, resistir. No dejarnos vencer. ¿Cuántos hombres, hermanos, han sufrido durante toda su vida cristiana en su ministerio? Problemas, pero han salido adelante, van adelante. No se han dejado doblegar por los tropiezos. No se han dejado vencer por lo que dice la gente. No se hacen, hermanos, alejar de las congregaciones o de Dios solo porque alguien me dijo una palabrita que no me gustó, porque no me saludó. Las dificultades se ven, pero eso es perseverancia. Que no me quieren, yo persevero porque el Señor me quiere. Si el Señor me perdonó es porque me ama. Que no me abrazaron, el Señor me abraza. El Señor es bueno conmigo. Hermanos, eso es perseverancia. No dejarse doblegar, no dejarse dominar por las tribulaciones, por los problemas. Si los va a tener. Si tuvo ayer un problema, una dificultad, puede ser que mañana la tenga el doble. O el otro año. O siempre. Pero persevere en el Señor. Porque regocijarnos en eso produce perseverancia. Nos hace persistente. Nada nos doblega. Nada nos doblega, hermano. Si nos dejáramos doblegar, el pastor no estaría aquí. Yo no estaría aquí tampoco. Muchos de ustedes no estarían tampoco. Los que no tienen perseverancia son aquellos que a la primera se van. A la primera se van. Porque todavía no tienen en su corazón el reconocimiento de lo que Dios ha hecho. No han puesto su mirada en el Señor. Han puesto su mirada en el hombre. Usted no ponga la mirada en nadie, hermanos. Todos los seres humanos fallamos. Y nosotros no vamos a tener... Es cierto que hay hombres y mujeres que son ejemplos.
Pero no vamos a poner la mirada en sus fallas, porque las tienen como las tenemos todos. Pero pongamos nuestra mirada en aquel que es perfecto, aquel que nunca tuvo una falla. Tengamos nuestra mirada puesta en el galardón en Cristo Jesús nuestro Señor. Y no por lo que haga fulano o lo que haga la fulana. Nosotros no seguimos al fulano ni seguimos a la fulana. Seguimos al Señor. A Él es que vamos y tenemos la esperanza de verlo allá en la gloria. A Él. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, regocíjese en las tribulaciones. Regocíjese. O como dije aquí, la palabra gloríese, pero es regocíjese. En las dificultades. En las zancadillas que le echan. ¿Ah? A veces le echan zancadillas. En las calumnias, en lo que sea. Hermanos, si usted persevere, haga oídos sordos. Como dice un refrán de nuestro pueblo, la cáscara guarda el palo. ¿Verdad? Hágase fuerte. Persevere. Cúbrese la armadura de Dios. Cúbrese la armadura de Dios. Y va a resistir todo. Eso es regocijarse en las tribulaciones, y eso produce perseverancia. Y la perseverancia o paciencia, como dije aquí, pero ponga mejor eso, perseverancia, porque yo le digo, la paciencia es muy pasiva, muy pasiva. La perseverancia no, la perseverancia es cierto, es paciencia, pero se sobrepone sobre las dificultades. Sigue adelante. Y eso produce prueba. También no quiero que estas palabras la vayan a confundir con las pruebas que pasamos. Las pruebas pueden ser esas tribulaciones. Pero cuando dice aquí prueba, se está refiriendo a un carácter comprobado. Y eso es, hermanos, la traducción correcta. Carácter. Produce prueba en nosotros. Somos probados. Nuestro carácter es probado. Un carácter probado es aquel que persevera. Eso produce prueba, es decir, un carácter firme. Un carácter que todo lo resiste. Un carácter que no se deja dominar por las cosas pasajeras o dificultades o problemas. Nosotros tenemos que ser de un carácter comprobado. Eso es lo que quiere decir prueba. La perseverancia produce prueba, un carácter probado. Una persona que no tiene un carácter probado, hermanos, por ratos está arriba, por ratos está abajo, por situaciones pequeñas, no por cosas grandes, por niñerías a veces, cosas insignificantes. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos de un carácter probado. Y las dificultades, el que no tiene dificultades, el que no tiene problemas, el que no ha estado en la guerra, ¿qué carácter va a tener? El que todo le va bien en la vida, sin ninguna dificultad. Si hubiera una persona en este mundo que no tuviera ninguna dificultad, ningún problema, nada, ningún problema para nada, no forja un carácter probado. El carácter probado es para aquel que sufre y pasa el sufrimiento. Viene la prueba y pasa esa prueba. Viene la otra y la sobrepasa. Y nada lo detiene. Yo sigo adelante, sigo a la meta del supremo llamamiento. Ese fue el carácter de Pablo. Apedreado, apaleado, encarcelado, azotado, en hambres, en desnudeces, en fríos, en naufragios, pero siguió adelante. Voy para adelante anunciando el evangelio, y nada lo detuvo. Era carácter comprobado, porque los problemas, las dificultades, las tribulaciones, las vencía con la ayuda de Dios.
con la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, eso produce prueba. Y el carácter comprobado, pues, vuelve otra vez a la esperanza. A la esperanza de estar en la gloria de Dios, porque todo lo hemos vencido. Nada nos ha detenido. El enemigo puso esto, puso lo otro, y tantos problemas. Trajo a algunos de sus ayudantes para que nos pusiera la trampa. Pero el que es de carácter comprobado, sigue adelante, venciendo todo eso, y siempre tiene la esperanza de ver al Cristo de la gloria. Y la esperanza no avergüenza. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí está. Por eso dice la Escritura que los que creen en el Señor no serán avergonzados. No serán avergonzados, porque esta esperanza que tenemos no avergüenza. Porque sabemos sobre lo que vamos. Sabemos lo que nos espera. Sabemos lo que tenemos más adelante. Es cierto que en el andar cristiano, como dice la Escritura, a veces hay debilidades. Hay debilidades. Pero dice ahí que levantamos alas, como que es el versículo ahí, como las águilas. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Entonces, hermanos, ahí dice, y la esperanza no avergüenza. Y aquí está esto hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hermanos, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Entiende lo que quiere decir esa palabra derramado? Dios no nos ha dado un poquito de su amor. Dios no nos ha dado una miseria de su amor. Dios ha derramado todo su amor sobre nosotros. El amor de Dios nos cubre. El amor de Dios está derramado sobre nuestra vida. Y Jesús lo demostró. Él lo demostró de que el amor de Dios se ha derramado sobre su vida. Dios, dice la Escritura, nos da el Espíritu por medida. Si Él nos ama con todo su amor. Entonces estamos seguros en las manos de Dios, hermanos. Por ese amor que Él nos ha derramado, que haya paz, paz en nuestros corazones. Porque Él nos ha amado con amor, es un derramamiento. No sé cómo explicárselo, el significado de la grandeza de ese derrame del amor de Dios sobre nuestras vidas. Es como una catarata de agua que nos cayera y nos empapara completamente y sintiéramos que nos está cayendo y nos está cayendo y nos está cayendo. El agua se está derramando sobre nuestras vidas hasta que nos empapa del todo. Pues el amor de Dios, hermanos, se ha derramado de esa manera. Nos ha llenado completamente. Si el amor de Dios se ha derramado de tal manera que Él nos ha hecho hijos, Él es nuestro Padre, entonces nuestra vida, hermanos, está segura en las manos de Él y tenemos entrada a esa gloria. Tenemos entrada a esa gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Porque es el amor. Entonces, hermanos, que no le vengan con esos cuentos que a veces aún hay gente que se llama cristiana. Le va a venir con cuentos. Le va a decir, no, hermano, no, hermanita, sí, hay que hacer algo, le va a decir. Póngase de rodillas en maicillo. En maicillo. Haga sacrificios. No coma 10 días.
Andan por ahí. Los que llegan, no le dicen, si usted no hace lo que yo digo, un rayo le va a caer. Un rayo le va a caer. Si no hace lo que digo, va a ver qué enfermedad le va a venir. Y andan con esas tonterías. No entienden que el amor de Dios se ha derramado sobre nuestra vida. Que Él es nuestro escudo. Que Él es nuestro refugio. Que Él es nuestro escondedero. Que Él está con nosotros y nos sostiene con su mano de poder. Es que, hermano, a esos que andan con esas locuras, ni les presta atención. Mejor dígales que se arrepientan, aunque anden con la Biblia. Dígales que se arrepientan y que crean en la palabra del Señor. Porque si andan con esas cosas es porque no han creído. Como dice en Isaías, no les ha amanecido de nuevo. Bendito sea Dios. Pero esa es la verdad, hermano. Seguimos adelante. Fíjense, esto es tan hermoso, cómo se ha derramado el amor de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Cuando todavía andamos débiles allí, en flaquezas, en miserias, a su tiempo Cristo murió por los impíos, que éramos nosotros, por los impíos. Pero más abajo, en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense bien, hermanos, que cuando Cristo murió por nosotros no era porque ya éramos santos, era porque éramos impíos. Era porque éramos pecadores y a su tiempo murió por nosotros. Si Él, dice el apóstol, si siendo pecadores, si siendo enemigos, si siendo débiles, Él murió por nosotros, cuánto más, estando ya justificados en su sangre. Mire, si Él nos amó, hermanos, siendo enemigos, si Él nos perdonó, si Él nos dio vida eterna cuando estamos enemistados, ahora que estamos ya justificados, dice, ¿cuánto más? Dice en el versículo 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, ahí es lo que está mostrando el apóstol Pablo. Que si Él vino a nosotros y murió por nosotros cuando éramos malvados, fíjense bien, cuando éramos malvados, ¿cuánto más ahora que Él nos ha justificado, que nos ha hecho justos? ¿Cuánto más ahora que estamos reconciliados con Él? Por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Ahí, hermanos, ya este versículo ya lo hemos estudiado cuando hablamos ¿por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque dice que somos salvos de la ira. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que piensa que va a sufrir allá con el anticristo. Hay gente que piensa que el diablo se lo va a comer vivo. Hay gente que piensa, hermanos, que hoy para esta pandemia, mire, cristianos, gente que es cristiana, no se dejaban tomar la temperatura con el aparatito aquí en la frente. No se dejaban tomar la temperatura porque era la marca de la bestia. ¿Eh? Porque era la marca de la bestia. Cuando le iba a tomar la temperatura, como que ahí le iba a poner, o porque le van a poner un chip, ahí, no, esa es la marca. No entienden. No entienden. Por Él seremos salvos de la ira,
Porque ya estamos justificados por su sangre. Por su sangre. Ya estamos justificados. No hay nada, hermanos, que pueda alterar lo que Dios nos ha dado. No hay nada que pueda cambiarlo. Creámosle a Dios, creamos su palabra. Creamos su palabra. Eso estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estamos salvos de la ira, lo que sea, pero por estar justificados. Porque si, vuelve a insistir, porque si siendo enemigos, en el verso 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Pues Dios nos dio esa paz cuando Él nos reconcilió, aun cuando éramos enemigos. Entonces, Él vino, murió por nosotros, nos dio su palabra, la creímos, y allí vino la reconciliación a nuestra vida, siendo enemigos. Pero ahora, cuanto más, que ya no somos enemigos, sino que estamos reconciliados con Él. Y hay un reconcilio con Él. Aquella barrera que había, aquel muro de separación se rompió. Cristo rompió todo eso y nos ha dado entrada a esta gracia, a esta esperanza de ver la gloria de Dios. Reconciliados seremos salvos por la vida, por la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque es cierto que Él murió, pero resucitó y Él vive. Y por cuanto Él vive, nosotros vivimos también. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y ahora vivimos, pues es nuestro Dios. Cuando estemos en gloria vamos a vivir, Él seguirá siendo nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ya estamos reconciliados con Dios. Ya hay amistad con Dios. Ahora nos acercamos a Él confiadamente. Confiadamente. No nos vamos a acercar a un Dios que nos va a estar tirando rayos y centellas. A Dios no es como la gente se lo imagina. Ya Dios te va a matar. Ya Dios vas a ver que te va a doblar. Ya Dios te va a paliar. Ya Dios nos ha reconciliado con su Hijo. Él nos ama. Él lo ama a usted. Derramó su amor por usted. Es un derramamiento hermoso. Y vino y nos reconcilió. Verso 11, con esto terminamos. Y no solo esto. Como que se está viendo, y esto no es poco, si es bastante. Todo lo que el apóstol nos ha dicho aquí. Pero todavía hay más, dice. Y no solo esto, hay algo más. Sino que también nos gloriamos o nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está. Ahí está. Nos regocijamos, nos gloriamos o regocijamos, porque por nuestro Señor Jesucristo ahora hemos recibido la reconciliación con Dios. Aleluya. Aleluya, que estamos reconciliados con nuestro bendito Salvador. Pero ¿quién hizo eso? Cristo Jesús. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Creerle a Dios. Porque si le creemos a Dios, entonces que somos justificados. ¿Ah? Al creerle a Dios, así como Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Así como David. Así como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros por haberle creído a Dios, ahora estamos reconciliados con nuestro Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Nos acercamos confiadamente y decimos, Abba,
Padre. Abba. Sin temor nos acercamos a Él. Siempre teniendo en nuestra mente, me voy a acercar a ese que derramó todo su amor sobre mi vida. Lo derramó. Yo no sé si los esposos le han dicho a la esposa, he derramado todo mi amor sobre ti, mi vida. O la esposa le ha dicho al esposo, esposo mío, yo he derramado todo mi amor sobre ti. No sé si se lo han, probablemente no. Pero de Dios sí se dice que Él derramó todo su amor sobre nosotros. Estamos bañados del amor de Dios, cubiertos del amor de Dios. Y de esa forma Él nos ha reconciliado y tenemos entrada a esa gloria de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos se regocijan de estar reconciliados con Dios? Amén. Es un regocijo. Por eso Pablo dice, nos gloriamos y nos gloriamos y nos gloriamos. Nos regocijamos, nos regocijamos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos se van a dejar doblar por la dificultad? Nadie, ¿verdad? Porque eso produce entereza de carácter, prueba, carácter comprobado. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Dios les bendiga.